Si nos remontamos a lo que ha sido nuestro departamento, no solamente el río, mire, tenemos 20 años de derrames de hidrocarburos en el norte de Santander. Cada mes, cada año, son derrames recurrentes y acumulativos. El crudo en el ecosistema tiene un impacto mayor porque permanece, a pesar de que en las crecientes, pero en el fondo va afectando el ecosistema. Entonces, esos derrames en el Pamplonita, los que vienen sucediendo, realmente hacen mucho daño y daño en el tiempo. Limita los usos por un momento, o por un tiempo, por unos días, pero deja daños residuales, que nos obligan a hacer mucha investigación para poder mirar si las especies se pueden recuperar ellas mismas. Cada vez estamos concentrando más bacterias coliformes causantes de enfermedades en humanos. Estamos agregando metales pesados que incluso no conocemos sus efectos. Estamos agregándole residuos de plaguicidas y de insumos agroquímicos, ¿cierto? Y de tal forma que esa contaminación afecta a la salud, pero afecta a la vida misma que alberga el río, a todos esos organismos acuáticos que han evolucionado junto al río, ¿no? Entonces, si no modificamos nuestro comportamiento frente al río y empezamos a hacer recuperación de programas de saneamiento, de tratamiento de aguas residuales, pues el río empieza a mostrar cada vez más los síntomas de decadencia. La mayoría de los ciclos hidrológicos nacen a nivel de los océanos por el movimiento de las olas, la iluminación solar, el movimiento de las nubes hacia los continentes y la precipitación. ¿Qué sucede? ¿Y por qué llueve en esta cuenca? Porque nosotros hacemos parte de la cuenca, como yo le decía hace rato hablando, de la cuenca del río Catatumbo, que tiene su desembocadura en el lago de Maracaibo, y por esa zona entra aire con ciertas características de humedad y genera precipitaciones en esta región. Además de que tenemos dos páramos que son fuente hídrica o abastecen de agua a esta cuenca. Está el páramo de Santurbán por un lado y por el otro lado tenemos el páramo del Tamá hacia los municipios de Chinaco, Taí, Chinaco, Terrán y Ragumbale. Entonces ahí es donde uno debe mirar. ¿Qué sucede? Que nosotros muchas veces no vemos llover en las zonas de clima frío, pero el aire transporta humedad y existen plantas en las zonas altas que tienen una capacidad fisiológica para absorber esas micropartículas e incorporarlas dentro del ciclo hidrológico. Conscientes de la importancia de esta fuente hídrica, se ordenó implementar el POMCA, que es el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. En este instrumento de planificación se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca. Dentro del organigrama del Ministerio de Agricultura se decide de que hay que hacer unos estudios del plan y manejo y ordenamiento de la cuenca del río Pamplonita. Es así como el gobierno central y su ministerio tomó el río Pamplonita como uno de los pioneros para esos estudios y fue donde se empezó a aplicar una serie de conocimientos para saber cómo se debe organizar un territorio. El POMCA nos dio a nosotros unas herramientas para desarrollar nuestro territorio, para ordenar nuestro territorio. Herramientas que le dicen a usted, allí son suelos donde es únicamente de conservación, no tiene por qué estar haciendo explotación agrícola ni pecuaria. Son suelos que le están diciendo que mire, aquí sí lo puede hacer.
Aquí no lo debe hacer. Le está diciendo a usted, no puede seguir con esa función antrópica, seguir destruyendo. El río no es para darle el uso que a usted se le dé la voluntad a hacer. Por el contrario, el río hay que cuidarlo, hay que mantener todo ese material de arrastre y no hacer esos atropellos en contra del río. Servicios de provisión de alimentos, agua dulce, fibras, maderas, combustibles y recursos genéticos, entre otros, hacen parte de los beneficios que deja el paso de una corriente hídrica por un territorio y constituyen los servicios ecosistémicos. Por eso se hace importante contribuir con la conservación de biodiversidad vegetal y animal del medio natural. La flora tiene un gran interés en el mundo de la agricultura y en la fauna, cada actor tiene una función específica que permite mantener el equilibrio ambiental. Colombia habla hoy de los servicios ecosistémicos que presta el mundo natural, o los ecosistemas. Esos servicios ecosistémicos o servicios ambientales que han oído hablar, uno de los servicios que nos presta es que nos surte de agua. Toda esta zona nos surte de agua. El agua, ¿por qué es importante? Porque es indicio de vida. Sin agua no existe vida. Entonces, ¿qué es la importancia de cuidar el agua? Que nosotros debemos preservar las zonas de páramo, pero además de preservar las zonas de páramo, también debemos preservar las zonas de subpáramo y las zonas de bosque andino, que es lo que nosotros muchas veces los agricultores talan porque tienen necesidades. Algunas personas dicen que las condiciones culturales hacen que cambien, esas condiciones culturales que se dan en una región hacen que se vaya disminuyendo el recurso hídrico. Existen dentro del río diferentes especies de mamíferos, dentro de las cuales se encuentran 52 especies diferentes de mamíferos, hay 258 especies diferentes de aves, 22 especies de reptiles, 35 especies diferentes de insectos, y pues de lo que se refiere a la ictiofauna, que es como los peces y demás, hay alrededor de unas 35 especies también reconocidas. La quebrada de Vizcará y el municipio de Chinácota pues, pueden avistar muchas clases de aves. Colombia pues, es el primer país con cantidad de especies de aves. Y el oso de anteojos, una especie que está en vías de extinción, ha sido avistada en el nacimiento, en las zonas donde nace la quebrada de Vizcará. Entonces es de una extraordinaria importancia el cuidado de esta región donde nace la quebrada, toda vez que hay especies únicas que deben ser conservadas y que deben ser protegidas. Dentro de las especies de avifauna más importantes se encuentra el guito, que es un pájaro muy característico sobre todo de municipios como la Don Juana, que pues encuentran allí, digamos, su hábitat natural. Entonces es importante que el guito y otros tipos de pájaros que son comúnmente conocidos como golondrinas, como mirlos, tengan la posibilidad de continuar pues, viviendo dentro de estos ecosistemas. Sobre todo patos, sobre todo aves que nunca se habían visto por aquí. Que ahorita se han ido quedando por las cuestiones de la variabilidad climática y el cambio climático. Entonces usted los consigue, ya se han quedado esas especies y el río les proporciona alimento a esas especies. Ellos pescan allí, ellos están allí como por supervivencia. Dentro de los mamíferos más característicos están la comadreja y la marta, que son tipos de mamíferos más pequeños que tienen su hábitat natural dentro de la cuenca del río y también dentro del bosque y el sotobosque que parte de muchas de las vertientes y de las
quebradas que terminan desembocando en el río Pamplonita. Fíjese que hace muchos años en el río Pamplonita se encontraban hasta 60 especies de peces. Hoy día hay 10. Hoy día hay 10. Y los 10 incluso en ciertos momentos pudiera decir que tratan de desaparecer, de extinguirse localmente. Dentro de las especies de ictiofauna o de peces tenemos peces como el bocachico, la sardina, que son muy característicos y que también representan un gran factor de sostenibilidad y de desarrollo económico a lo largo de los municipios que atraviesa el río Pamplonita. Muchos de estos peces han empezado a presentar malformaciones genéticas debido a la presencia de factores que alteran pues, su hábitat, también su alimento. Entonces se presentan estas aberraciones a nivel genético. A nivel de flora, en este ecosistema existe el bosque de niebla. El bosque de niebla es una fábrica de agua. Cuando uno lo atraviesa, porque hay caminos que atraviesan este bosque, caminos empedrados, caminos reales, se da cuenta que de todas partes mana agua y que esa agüita se va uniendo, va formando las quebradas, va formando los afluentes de la quebrada de Iscalá. Esta zona tiene una importancia ambiental extraordinariamente alta. Afortunadamente pues hay conciencia de las autoridades de que se debe preservar, que se debe rescatar este ecosistema y de esta manera pues también va a beneficiarse el río Pamplonita que estamos hoy tratando.